Con más de 600 años de antigüedad, Los Encantes de Barcelona es el mercado de segunda mano más antiguo de Europa. Incluso más que el Corot du Temple, el Marché aux Puces de París, el Portobello de Londres, el Waterloo Plain de Ámsterdam, el Mercado Portaportese de Roma o el Rastro de Madrid. Esta es su historia. En la Barcelona del siglo XIII vivían unos 40.000 vecinos. En la hoy Plaza de Sant Jaume estaba la primitiva iglesia del mismo nombre. En sus pórticos los judíos solían celebrar las subastas de ropa de los difuntos, vender retales de sastres, trapos viejos y libros desechados por los libreros. En 1380 los barceloneses, afectados por la crisis del crédito, culparon a los judíos de sus problemas económicos. Las tensiones explotaron finalmente el 5 de agosto de 1391, cuando una multitud de cristianos atacó la judería de la ciudad, matando a unas 300 personas. La comunidad judía de Barcelona, que era la más grande de Europa, había sido fundada en el siglo X y contaba con unos 4.000 miembros. Tras la masacre, algunos judíos se convirtieron al cristianismo o se exiliaron de la ciudad. Muchos se establecieron extramuros en el Call Menor, también conocido como Call d'en Àngela o Call d'en Sanauja. En 1392 la Torre del Call fue derribada para renovar la plaza. Como consecuencia, el mercado de Los Encantes se trasladó temporalmente a la Plaza Nova, frente a la catedral, donde estaba el mercado de víveres y muebles viejos. En 1430 el mercado de Los Encantes se trasladó a las Voltes dels Fusters, que hoy se conoce como Voltes dels Encants. El mercado se encontraba entre la calle Consolat de Mar, cerca de Pla de Palau, y la Lotja, que se estaba construyendo. El mercado estuvo en este lugar durante 500 años. Durante la ocupación francesa nació la Feria del Bellcaire, fuera de las murallas, en la actual intersección entre la Ronda de Sant Pere y el Passeig de Sant Joan. En 1808 el mercado de Los Encantes se trasladó a la Rambla, entre la calle Portaferrissa, la iglesia de Belén y el cuartel dels Estudis. En este lugar el mercado se conoció como Encants Vells y se celebraba los domingos por la mañana. En 1822 las paradas de ropa vieja, chatarra y castos viejos del mercado de Los Encantes se trasladaron nuevamente al Paseo de la Explanada, entre el Born y el convento de Sant Agustí Vell. En 1833 se empezó la confusión entre Los Encantes y la Feria del Bellcaire, cuando algunos de los paradistas del mercado de Los Encantes, descontentos con el traslado al Paseo de la Explanada, volvieron a la calle Consolat de Mar, junto al actual edificio de correo. En este lugar se celebraban subastas públicas, además de puestos de dentistas ambulantes, quincalleros, libreros de viejo, perfumistas, quitamanchas y remendones. Las paradas de Los Encantes estaban abiertas lunes, miércoles y viernes, mientras que la Feria del Bellcaire solo se celebraba los domingos. La etimología del término Bellcaire es controvertida. Algunos expertos creen que proviene del mercado de lujo de Beaupery, un municipio de Languedoc-Roussillon. Sin embargo, el folclorista Joan Amades opinaba que el término proviene de vell caire, carácter viejo, en referencia al género de segunda mano. El término encantes proviene del hecho de que los precios de los artículos se cantaban en voz alta, de ahí el término encants. Una reciente investigación del taller de historia del Clot Camp de l'Arpa ha demostrado que la Feria del Bellcaire data realmente de inicios del siglo XIX, no de la época medieval. Tras la demolición de las murallas a partir de 1854, la zona comprendida entre las actuales Plaza España, Gran Vía, Ronda de San Antonio, de Sant Pau y el Paral·lelo era una gran explanada que con los años daría forma al barrio de San Antonio.
En 1882 el Ayuntamiento de Barcelona decidió trasladar provisionalmente la Penya del Bellcaire al Mercat del Padró y los Encantes a la Cruz Cubierta, cerca del Mercado de San Antonio. La orden no fue del agrado de los vendedores, que temían que no vendrían suficientes clientes a una zona tan poco concurrida. En vísperas de la Exposición Universal de 1888, aún quedaban algunas paradas de segunda mano en la calle Consolat de Mar, que afeaban el entorno del Paseo Colón, donde se celebraba la exposición. Además, muchos comerciantes de la zona se quejaban de que los feriantes les hacían la competencia vendiendo artículos nuevos sin pagar los impuestos correspondientes. Para reorganizar el mercado de segunda mano, el Ayuntamiento de Barcelona decidió el 26 de marzo de 1888 que la Penya del Bellcaire y el Mercado de los Encantes compartieran el emplazamiento en el Mercado de San Antonio. Además, se comprometió a no otorgar más licencias, prohibir la venta de objetos nuevos y obligar a todos los vendedores a solicitar un permiso de venta. Algunos feriantes se quejaron y pidieron permiso al ayuntamiento para volver a la plaza de Antonio López los días que no vendían en el mercado de San Antonio. Con los años aparecieron otros mercados de segunda mano, como el de Gracia, el del Mercat del Ninot o el de Libros junto a Tarazanas. En 1928, con motivo de la celebración de la Exposición Internacional de 1929, la Plaza España y su entorno se remodelaron. Como consecuencia, los vendedores de artículos de segunda mano de la Cruz Cubierta tuvieron que volver a trasladarse junto a la carretera de Rivas y las vías del tren, en la actual Plaza de las Glorias. Que entonces era un descampado llamado Camp del Sideral. Poco después, las paradas tuvieron que trasladarse un poco más allá, al Camp del Insecticida, que se llamaba así por la fábrica de Antonio Caubet, que al morir se reconvirtió en una empresa tostadora de café. En este lugar, los Encantes permanecieron durante 90 años, hasta 2006.
De cara a los Juegos Olímpicos de 1992, se plantearon dos propuestas para los encantes: trasladarlos a la zona del Vallebrón o al interior de la nueva Anilla de las Glorias. Finalmente se decidió construir un nuevo mercado en el antiguo Busquet dels Encants, entre la avenida Meridiana, la calle Caspe y la calle Castillejos. El nuevo mercado se inauguró en 2013. El equipo de arquitectura B720, dirigido por Fermín Vázquez, diseñó una espectacular estructura de 24 metros de altura, abierta a los cuatro vientos, de 35.000 metros cuadrados, con varios niveles y una cubierta de espejos. El coste de la construcción fue de 56 millones de euros. Los comerciantes del Mercado de los Encantes hacen sus subastas abiertas al público cada lunes, miércoles, viernes y sábado, de 7:45 a 9:30. En ellas los comerciantes compran lotes de productos que luego ponen a la venta en el mercado. En otro capítulo hablaremos de la historia de los llamados encantes nuevos. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok. En 1392, el mercado estuvo en este lugar. Es que no sé si puedo andar más. Sí, porque esto es un cambio radical.